Uno de mis defectos más grandes es que tengo necesidad de aprobación y esto se debe a varias experiencias que tuve a lo largo de mi vida, en mi niñez, en el colegio, en la escuela. Y lo que te voy a decir hoy te va a ahorrar años de terapia, de aprender con dolor, de llorar. ¿Te has puesto a pensar por qué el término ser la oveja negra tiene una connotación negativa? Ser tú no es el problema. El problema es que ser tú no siempre es socialmente rentable. Hay versiones de ti que encajan mejor en el mundo y que son más agradables y que son más correctas y que son más fáciles de consumir, y sin darte cuenta empiezas a negociar quién eres para no incomodar, para no quedarte sola, para no perder aprobación, porque nadie te obliga a dejar de ser tú, pero ser tú a veces no es socialmente rentable y la cultura sí te enseña qué partes de ti convienen esconder. En el episodio de hoy hablaremos de cómo la cultura no solo te propone formas de vivir, sino que te persuade. Te vende la idea de que ser parte de la mayoría es sinónimo de estar bien, y el problema es que cuando tú buscas pertenecer, dejas de existir como persona y te vuelves más un dato o una estadística. Entre viajes, cambios, errores y comienzos nuevos, aprendí que callarnos lo que sentimos solo nos hace más ruido. Bienvenido a Duras de Callar, donde los procesos se hablan sin vergüenza, los story times tienen lecciones y equivocarse es natural. Hola pasajeros, el episodio de hoy me tiene mega feliz porque es un tema que la verdad ya lo tenía guardado por varios meses y que no sabía muy bien cómo compartirlo, así que amamos los formatos largos y agradecemos al protagonista que destapó este tema en mí, que me puso en duda y me empezó a cuestionar sobre ¿qué significa ser tú mismo? He sacado muchas reflexiones de mi participación como ser humano en la sociedad gracias a él, y esta persona es Walter Rizzo. No sé si han escuchado de él, pero él es un psicólogo excelente, me he leído un montón de libros de él y hoy nos vamos a basar un poco en su libro Atrévete a ser tú aunque no gustes. Y para entrar en materia hoy vamos a hablar de cómo a veces ser tú mismo no es socialmente rentable. Les voy a dar un ejemplo de esto que me pasó. Cuando yo estaba viviendo en Canadá, para los que no saben, yo viví en Canadá. Muchos de mis story times se van a basar un poco en esto. Me dijeron como halago que cuando yo hablaba inglés no se me notaba mi acento. Me pasó lo mismo en Estados Unidos. Y sí hubieron un par de veces que en cambio se burlaron de mi acento, un acento latino. Yo trabajaba en una cafetería y un par de personas sí se burlaban de cómo hablaba inglés. Y eso me hizo cuestionarme cómo a veces uno tiene que moldearse para encajar. En Chile también me cuestionaban mucho mi acento, me decían que parecía de México, no sabían si era de Perú, aunque en realidad el de Perú es un poco diferente, pero nadie entendía o nadie podía descifrar que yo era de Ecuador. Y me trataban como extranjera, y aunque soy chilena, porque tengo mis papeles chilenos, al mismo tiempo el hecho de que no sepan de dónde yo era como muy exótico para ellos y a veces eso les llamaba más la atención. A mí personalmente, esta situación me daba mucha pena porque no puedo entender cómo se puede tomar como halago que no se note tu acento. Eso es una pena, de verdad, porque se pierden tus raíces, no se sabe de dónde eres, y yo nunca quise ser como esta oveja negra diferente, hasta que me di cuenta que ser la oveja blanca me vuelve invisible. Y en este episodio quiero entrar con dos conceptos que son autonomía y singularidad, y para tenerles todo como súper claro, yo tengo aquí mis notas porque no quiero que se me pase nada. Incluso estoy utilizando mis lentes, no sé si están viendo este episodio en video, pero es el primero en el que estoy usando mis lentes. Me encanta la luz natural, tenemos una nueva vibra ahora en este episodio. Y empezando con lo que significa singularidad, según la Real Academia de la Lengua, es la distinción o separación de lo común. Los antónimos de singularidad son rareza, extravagancia y prodigio. En autonomía, este otro concepto, según la Real Academia de la Lengua, es la capacidad de las personas para establecer reglas de conducta para sí mismos y en sus relaciones con los demás dentro de los límites que la ley señala. Los antónimos de esta palabra son dependencia y subordinación. Entonces, autonomía no es hago lo que quiero, sino que es poder sostener lo que quieres aunque no sea celebrado. O sea, tú pones tus propias reglas, básicamente. Es preguntarte, ¿esto es lo que yo quiero o lo quiero porque así no quedo mal o porque me protejo del rechazo? Una vez claros estos dos conceptos, autonomía y singularidad, vamos como a profundizar un poco. Y en psicología social se sabe que cuando muchas personas sostienen una idea, esa idea nos parece más correcta, aunque no tengamos evidencia. Y no porque no sea verdad, sino porque
es la mayoría, o sea, la mayoría lo está haciendo. Cuando más gente hace algo, más correcto parece. No sé si ustedes han visto este experimento social de gente que está en una sala de espera como en un consultorio médico y hay un beep y una persona se pone de pie cada vez que suena ese beep. Y con el tiempo, la mayoría de la gente alrededor lo empieza a hacer. Hay otras personas que se quedan como cuestionando por qué se está poniendo de pie. Las personas que van entrando ya ni siquiera se cuestionan porque ven que toda la sala se pone de pie en ese beep. Entonces, cuanta más gente hace algo, más correcto parece. Esto es un tema de experimento social y hay un montón de experimentos sociales que existen en cuanto a esta definición o esta premisa. También tenemos mucho como este miedo al rechazo porque el cerebro prefiere pertenecer a tener la razón. Y muchas veces esa presión por encajar nos hace desaparecer. Como por ejemplo cuando tú estás en un grupo, en una fiesta, no sé, todo el mundo está bailando y tú eres el único que está en la esquina parado. Te empiezas a sentir incómodo porque no estás perteneciendo al grupo. Así tu cerebro quiera tener la razón en algo, prefiere pertenecer. Por último, también tenemos el término de sanción social. Ser distinto tiene costos reales. Burlas, aislamiento, juicios. Por eso existe el bullying también. Por eso hay muchas personas que cuando quieren ser ellas mismas se les complica demasiado el poder sentirse cómodos en su propia piel, porque existe mucha sanción social a ser diferente. Independientemente de lo que la gente piense, siempre va a haber como este desglose que te va a hacer sentir como diferente. Dentro de mi experiencia, el hecho de tener un acento, por ejemplo, al hablar inglés, hacía que la gente me pregunte todo el tiempo de dónde era. Entonces, obviamente no cuadraba, obviamente se notaba que era de otro país, lo mismo me pasó en Chile, se notaba que era de otro país. Cuando me felicitaban porque no tenía un acento tan fuerte, que según yo lo tengo y prefiero mil veces tenerlo para no perder mi raíz, sí me daba como pena. O por ejemplo, cuando muchas veces yo me adaptaba a mis amigas del colegio para no incomodar. Me acuerdo que cuando tenía como 13 o 14 años yo formaba parte de un grupo de chicas del colegio. Yo nací en una ciudad a 2 horas de la capital de Ecuador. Ellas se iban a Quito a la capital, se compraban cosas, regresaban, la mayoría. Y cuando regresaban me acuerdo que la semana de clases venían y enseñaban los perfumes, la ropa que se compraban. Muchas de esas marcas yo ni siquiera las conocía, pero como estaba en ese momento de no puedo quedar mal y decir como, ¿qué es? O sea, ¿qué es eso? Voy a quedar súper mal, así que mejor pretendo que sé todo y finjo demencia y yo también, hasta a veces puedes llegar a caer en la mentira de decir, sí, no, yo también tengo uno, pero a la final no es así, solamente lo estoy haciendo para encajar. Entonces, he visto eso mucho, no solamente en mi experiencia como adolescente o niña, pero también en gente adulta, que muchas veces finge demencia, que no se sabe de lo que están hablando solamente por cuadrar en la conversación y quedar bien. O, por ejemplo, siempre he sido una persona que dice lo primero que se le ocurre. Era muy imprudente desde la escuela, o sea, realmente yo, les juro, decía un montón de cosas que a veces no tenían ni siquiera sentido o tenía chistes que no eran tan buenos. Esa alarma al fin se cayó. Desde que regresé de Canadá, por ejemplo, y digo algún comentario o actúo de cierta manera, sí me han reprochado que es grosero, que no debería ser así. Sobre todo con mis amigas. Cuando regresé de Canadá, la dinámica con mis amigas cambió un poco. Y yo vine con otras formas de relacionarme, otras formas de hablar, otras formas de ser, otras formas de decir, otro tipo de chistes. Muchas veces sí tuvimos esta conversación en la que ellas me decían, ¿sabes qué? Estuviste un poco grosera, o ¿por qué comiste así? O ¿por qué hiciste esto? Y claro, desde esa como diferencia de no encajar en cómo debería estar socialmente correcto o políticamente correcto, siempre hay como esta fuerza social que hace que tú pertenezcas, y cuando tú perteneces sin conciencia de quién eres, eso te borra como ser humano, te elimina. Pero participar con conciencia de, ok, esto no es aquí culturalmente aceptado, pero esto es lo que soy, eso te mantiene. Ejemplos de pertenecer con conciencia es, yo sé que en Canadá la gente no es muy expresiva, no es muy cariñosa físicamente, no era muy como de abrazos ni touchy, pero yo a mis amigos los amo y yo los quiero abrazar. Entonces, con el tiempo, cuando empecé a ser amigos, yo sí era mucho de abrazarles y con el tiempo ellos empezaron a entender que esa era mi manera de demostrar amor, y desde el amor que ellos me tenían a mí lo aceptaron. Pero es una forma de pertenecer con conciencia, porque no voy a ir a abrazar a todo el mundo, obviamente, pero sí a mis amigos y a las personas con las que ya iba agarrando más confianza. Y eso empezó a ser tan lindo porque luego me di cuenta de que entre ellos también se abrazaban.
y era como mi granito de cómo es mi personalidad, dejándolo con conciencia en un círculo social en el que nunca antes me había vinculado. Así que hay que discernir mucho si pertenecemos o participamos en grupos sociales. ¿Y por qué hago esta distinción? Porque pertenecer y participar son dos cosas totalmente diferentes y cada forma de relacionarse es distinta. Y el día de hoy te voy a explicar un poco cuál es la diferencia. Pertenecer es mimetizarse, es dejarse de cuestionar cómo estoy haciendo las cosas, por qué las hago así, por qué esto es correcto. Y es simplemente como adaptarte para no perder el grupo. Pertenecer es básicamente identificarte de lleno con el grupo, como un camaleón, cuando llega y se pone como del color que le corresponde por supervivencia. Te entregas, te dejas llevar y solo sigues las normas que la sociedad te está imponiendo, o en este caso enseñando, porque a veces ni siquiera te están imponiendo por obligación, sino que solo están así y punto. Pertenecer, según la Real Academia de la Lengua, es ser propiedad de algo o alguien. Ustedes lo pueden buscar. Por ejemplo, este micrófono es de mi pertenencia. El celular con el que estoy grabando ahora es mi pertenencia. No se debería ni siquiera discutir ser la pertenencia de alguien. Participar, en cambio, es una elección de estar. Estoy, pero no me diluyo en la sociedad. Me encuentro, pero no me pierdo. Cuando tú participas, tu individualidad está a salvo. No caes en pensamientos únicos y hay una distancia que te permite decir que no. Sin miedo, sin culpa, te puedes ir cuando quieras, no hay apego, no tienes que dar explicaciones tampoco. Participar, según la Real Academia de la Lengua, es tomar parte en algo. Puedes tomar parte en clubes, en hobbies, en fiestas, por ejemplo. Puedes participar en una fiesta y cuando te quieres ir, solo dejas de ir y punto. No necesitas dar tanta explicación. Entonces, esto es importantísimo porque hay un equilibrio entre pertenecer y participar. Muchas veces la gente se pregunta si ya estoy participando, ¿no puedo pertenecer o tengo que elegir solo una? En realidad, el equilibrio funciona bastante cambiante porque somos seres humanos muy versátiles y a veces pertenecemos, muchas otras veces participamos y esto va a depender un poco de la emoción que nos embargue. Por ejemplo, cuando estamos en un estadio mirando un partido de fútbol, si eres fanático del fútbol. Si es tu equipo, es tu gol, es tu penalti. Ahí perteneces porque es una emoción que te embarga, o sea, no participas, eres el equipo, perteneces al equipo. Y cuando pasa el partido y ya vuelves a tu realidad y ya estás todo otra vez agarrando tu rutina, ya empiezas a tener la capacidad de criticar la mala jugada de X jugador. O empiezas a criticar al árbitro de tu equipo, al que perteneces, y dices, esto no me parece bien, ¿por qué hizo esto? No me parece justo. Entonces ahí ya participas, porque no eres 100% el equipo, sino que participas en lo que te gustaría, no sé, decir, tener una opinión o un criterio del equipo. El sentido de pertenencia forma parte de nosotros como seres humanos 100%. Yo soy ser humano, soy ecuatoriana, soy mujer. Hay etiquetas que forman mi identidad, cosas básicas. Tú tienes una nacionalidad, tienes un sexo, tienes un género, cada uno va como definiendo estas partes que te van armando tu identidad. Pero las cosas no tan básicas, como la religión, los grupos sociales, tus intereses propios, eso ya cada uno decide con el tiempo, con la edad y acepta según tu propia conciencia. Tu comida favorita, a qué tipo de fiestas te gusta ir, el tipo de amigos que quieres tener, eso ya va con el tiempo. Una de las motivaciones más importantes del ser humano es la afiliación. Afiliación significa 100% estar y afiliarnos a las personas que no son compatibles con nosotros nos drena. Entonces nosotros con los años y con la madurez y con el tiempo vamos a ir buscando esta parte de afiliación. ¿A qué grupo quiero pertenecer? ¿Qué tipo de personas se alinean conmigo? Lo que tienes que analizar aquí es que si lo que tienes que entregar para sentirte cómodo en un grupo es tu independencia o tu pensamiento crítico, es mejor que no formes parte. La idea clave aquí es que ser singular tiene un costo social. Te voy a poner un ejemplo, que creo que es un ejemplo que nos pasa a la mayoría de personas. Cuando tú empiezas a hacer amigos y tomas tus propias decisiones y tienes tu propio estilo de vida, si esas decisiones o estilo de vida no va igual o va en coherencia con ese grupo de amigos y ese grupo de amigos no te acepta
te hace sentir de menos, te hace sentir mal, tu pensamiento crítico y tu individualidad, tu independencia está en juego. Porque las personas que realmente te aman tal cual eres, te van a aceptar tal cual eres, van a querer que seas parte, van a buscar la manera de que tú formes parte de tal cosa. Pero sí es importante que tengas eso súper claro porque no puedes sacrificarte a ti mismo. Ser tú trae consecuencias sociales negativas muchas veces porque no siempre te van a aplaudir, no siempre vas a gustar. Y por eso la mayoría de personas no elige ser auténtica, simplemente elige ser aceptada. ¿Cómo puedo hacer para que me acepten? O te aceptan como eres, o tendrás que decidir si te quedas o te vas. Así de sencillo. Creo que hablo mucho de esto de ser tú misma y dejarte fluir, porque esta es una fantasía que se vende ahora en redes sociales. Yo a veces abro Instagram y veo un montón esto de ser tú misma es lo mejor que puedes hacer, déjate fluir, lo importante es que tú seas auténtica, la autenticidad vende. No siempre vende, a veces ser tú implica perder invitaciones, perder likes, perder validación e incluso perder vínculos que probablemente te importaban pero no están siendo alineados con tu autenticidad y tu individualidad. Entonces no es romántico en realidad, a mí me parece bastante incómodo, pero es la única manera de no vivir prestándote para la sociedad. Y sí quiero vincular esto con redes sociales porque hoy el estatus ya no es dinero. O sea, hoy el estatus ya no es tener un carrazo, una casa gigantesca. Yo creo que ahora el estatus es mucho visibilidad. Likes, seguidores, aprobación, ese es el estatus de hoy. Y el cerebro aprende muy rápido. Si yo digo esto en redes sociales, me van a querer más. Si hablo de este tema, voy a tener más likes. Ahora que estamos en carnaval en mi ciudad, muchas personas han decidido hablar de la elección a la reina de la ciudad porque es una tradición. Y muchos lo han decidido hacer simplemente porque está dando visibilidad. Ni siquiera es un tema que a veces les interese, sino que lo hacen porque es un tema que les da visibilidad. Entonces ahí empezamos a perder nuestra individualidad y empezamos a curar nuestra personalidad como si fuera un feed de Instagram. O sea, lo empezamos como a hacer más estético, más políticamente correcto o como debería ser. Generalmente la gente que tiene funas o les cancelan en redes sociales lo hacen justamente porque son ellos mismos. Su personalidad, su forma de ser, sus pensamientos no son funcionales al grupo en el que ellos se encuentran. Si dicen algo, demuestran algo, son ellos mismos en X aspecto. Dicen su genuina forma de pensar en X tema y ya los funan. E incluso lo tergiversan porque a veces no cuadran. Entonces, para mí esto de cancelar a la gente o tener funas o cosas así, obviamente estoy muy de acuerdo en que eso suceda cuando hay faltas de respeto, porque creo que ninguna persona merece faltas de respeto en ningún sentido. Pero hay otros temas en los que si una mujer que es influencer, que full lifestyle, que todo bien, llega a decir que no quiere ser mamá, por poner un ejemplo, entonces empieza a perder seguidores porque ya no cae en la idealización del grupo que ella pertenece. O por ejemplo, había una vez, el cuento, una influencer que yo me acuerdo que era vegana. Hablaba mucho como esto de ser vegana, escribía mucho recetas de veganismo y en algún momento creo que la vieron comiendo pescado. Y ya fue, o sea, el boom caótico de cómo es posible que esté comiendo pescado si se supone que es vegana. Si su contenido era de veganismo y ella algún día, no sé, se le antoja comer pescado, ¿por qué le vamos a estar funando o cancelando porque quiso comer pescado un día? Me hago entender, o sea, es como que no cuadra en lo que ella está compartiendo. Y yo sí pienso que en redes sociales se necesita mucha coherencia, 100%. No voy a defender el hecho de que a veces están publicando ciertas cosas y son totalmente diferentes, como por ejemplo, no sé si vieron entrevistas de gente que dice, ay sí, yo la vi entrar al gimnasio, se tomó una foto, se fue y después publicó que sí, que terminó el workout, cuando no es cierto. No voy a defender para nada eso, pero sí voy a defender que de vez en cuando una persona que está compartiendo X cosa le da ganas de otra cosa y ya le funan o le cancelan porque está saliendo como de este grupo, de lo que la gente espera de esa persona. Entonces, sí creo que es importante como considerar que al ser seres humanos tan vulnerables y tener tantos matices, el hecho de opinar diferente un día, de tener antojo de comer algo diferente un día o sencillamente decir algo que probablemente no sea políticamente correcto, siempre y cuando no haga daño a nadie, no está mal. Y a la gente a veces eso le come cemento, no le gusta. Y me ha pasado que en mi mismo grupo de amigas muchas veces he sido diferente o he dicho cosas diferentes y ya hay un poco como de rechazo. Y eso les contaba, en el colegio a mí me pasaba un montón y por eso a los adolescentes les da como bastante miedo ser diferentes porque el momento en el que son diferentes
ya tienen bullying, les terminan haciendo la vida imposible. Entonces no es una cultura respetuosa y desde nunca se ha fomentado la autonomía realmente. Incluso en los colegios. Yo trabajé en un colegio. Entonces yo entiendo que el uso de uniforme sea importante para la identidad del colegio y para que si es que te pierdes en la calle sepan de qué colegio eres. Hay muchos colegios que miden la falda de las niñas, que tiene que ser a tal altura, que el pelo tiene que ser de tal forma, que no pueden ir con el cabello suelto, que no pueden ir con las uñas pintadas. En ese tipo de casos, aunque en la adolescencia sí se necesite mucha disciplina, creo que ya te hace formar parte de un grupo en el que se pierde totalmente tu autonomía y tu singularidad. Y no lo estoy satanizando porque sé que en algunos casos es importante esta disciplina, como les digo, en el colegio en el que yo trabajaba tienen uniforme, pero es un uniforme un poco más flexible. Entonces, al final, eso yo decía como, cada quien utiliza su uniforme de una manera más tranquila, más flexible. Hay normas, pero se defiende la autonomía. Y justamente hablando de este tema. Cuando me dijeron que ya no se me notaba el acento, yo sí entendí algo incómodo porque lo dijeron como halago y generalmente este tipo de cosas la gente lo dice como halago. Pero lo que celebraban en ese momento es que yo estaba dejando de ser distinta. Estaban celebrando que mi forma de hablar era lo más parecida posible al espacio en donde yo estaba. Y eso para mí no es integración. Es importante entender que es imposible satisfacer a todo el mundo y hay que entender que la necesidad de aprobación nos impide ser quienes somos. Y te está diciendo esto una persona que tiene una necesidad de aprobación altísima y que eso ha sido una cruz que he cargado durante los últimos años de mi vida, porque yo con mi necesidad de aprobación he llegado a puntos así como de tristeza muy profunda, de cuestionamientos muy profundos, y a partir de ahí empecé como a cuestionar por qué tengo esta necesidad de aprobación, qué es lo que me hace sentirme de esta forma. Hagas lo que hagas, un buen porcentaje de personas siempre te va a criticar, no les va a gustar. O sea, si tú renuncias a tu singularidad, la gente no se va a dar cuenta. Y los que no te querían van a seguir sin quererte. Entonces, al final, no importa qué hagas, la gente a la final no se da cuenta de ese proceso interno que tú tienes. Hay mucha gente que no me quiere y que yo pienso genuinamente de que independientemente de que yo cambie todo lo que a ellos no les gusta, probablemente van a seguir sin quererme. Entonces, creo que es importante no dejarnos llevar por la crítica ni por los chismes. Y yo sé que es difícil porque yo estoy en redes sociales y yo estoy creando contenido y yo sé lo duro que es tener todo el tiempo opiniones y gente que probablemente no le guste lo que estoy subiendo o no le guste lo que estoy diciendo. Pero es más duro para mí que el criterio ajeno sea más pesado que mi propio criterio. Y hay gente masoquista en esto de las redes sociales también, porque se la pasan viendo horas de horas quienes les lanzan hate. Pero mientras más confianza tengas en ti mismo, más sólido será tuyo. Lo importante no es lo que digas, sino lo que tú interpretes. Hablando un poco como de la interpretación, nosotros creamos nuestra propia realidad con lo que interpretamos. Y si tú te crees algo de ti, tu cerebro va a buscar todas las pruebas posibles para que te lo sigas creyendo y para que esa premisa tenga un sustento. Si por ejemplo estás pensando que eres malo para buscar trabajos y necesitas un trabajo urgente, cada rechazo que tengas lo vas a tomar como un sustento a tu premisa de que eres pésimo para buscar trabajo y que por eso no te cae nada. Tu cerebro va a estar en búsqueda de esos pequeños momentos para demostrarte que no eres bueno realmente como tú te dijiste. Lo puedes tomar mejor como me está costando, pero algo me va a caer porque mientras más rechazos tenga, más probabilidades de un sí tengo. Entonces, el hecho de que tú a veces percibas las cosas como tu cerebro te lo dice, puede jugarte en contra. ¿Por qué esto es importante con tu autonomía? Porque cuando tú interpretas las cosas desde este vacío, desde esta premisa tuya, interna, permites que las cosas que pasan afuera te afecten en cómo tú te percibes a ti mismo. Y por ejemplo, estoy hablando de cosas sociales, de integración social. En este caso, si es que tú estás en una fiesta y dices, yo le caigo mal a esta persona. 100% yo sé que le caigo mal a esta persona porque es muy diferente a mí, porque se viste diferente a mí, porque le gusta la música que a mí no me gusta, entonces no somos nada compatibles y yo sé que le caigo mal. Y vamos a hacer que esa persona ni siquiera te vio y giró la cara. Y tú dijiste, ya ves, ni siquiera me saludó, pero no tenía nada que ver contigo, sino que simplemente giró la cara. Y en lugar de solo soltar esas ideas y dejar que la interacción fluya, con autenticidad, con tranquilidad, con independencia, tú mismo te estás alimentando esa premisa de que no lo mereces, no eres bueno, no estás bien, no encajas. Creo que es muy interno el proceso de aprender a aceptar quién soy y mi autonomía y mi manera de percibir las cosas, porque a partir de ahí y de tus interpretaciones tú puedes como empezar a relacionarte de una manera más saludable
y defender tu autonomía. Una vez más, es más importante que no te importe lo que la gente piense, que ni siquiera te interese. Entonces, para poder como sustentar esta pequeña idea de no me importa lo que piensen de mí y estoy en paz con eso, vamos a hablar un poco de moda. Este es un súper buen ejemplo de todo lo que hemos hablado hasta ahora, porque primero hay mucha presión y adoctrinamiento para que aceptemos que estar a la moda nos dé ese toque de distinción para llamar la atención. Se siente a veces como estar uniformado el estar a la moda. He visto personas probándose ropa que genuinamente no les queda bien, que les queda muy chiquito, que les queda apretado, y las personas que están vendiendo en los probadores a veces sí se empeñan en decirte que te queda bien, que estás preciosa, que eso está a la moda, que no te lo pierdas, pero a veces no tenemos que convencernos mucho de una prenda, a veces no te queda bien y punto, y no te sientes cómoda y punto, independientemente de que esté a la moda o no. Siento que ahí se pone muy en juego nuestra autenticidad. Veo tantas personas con ropa más pequeña o más grande y veo gente que en verdad como que no disfruta mucho la ropa, pero porque está a la moda se la pone. Esto es muy importante. Y espero que esta frase se te quede en tu cabeza la próxima vez que estés probándote ropa. La ropa está hecha para nosotros, no nosotros para la ropa. No podemos tratar de demostrar cuánto valemos o el lujo que tenemos o lo cool que somos con tal de encajar y ponernos una ropa que capaz ni siquiera nos haga felices. Por ejemplo, y este ejemplo me encanta porque lo veo todos los días de mi casa, mi hermana tiene un estilo muy peculiar, tiene un estilo bastante original. Desde chiquitita siempre se vestía muy diferente, tenía ropas distintas. Compraba en Shein unas cosas que yo decía, ¿cómo te lo pones? O sea, ¿qué haces con esto? Yo soy un poco más clásica en ese sentido, como hoy justo les quería contar que estoy puesta como la camiseta de una de mis cantantes favoritas. Me encanta esta camiseta, es oversize, me encanta. O sea, yo la ando cargando pero así todo el tiempo. Mi hermana en cambio es mucho más extravagante. Yo estoy feliz con una camiseta, mi hermana en cambio se pone las corbatas como cinturón, agarra unas mallas y se pone unos guantes y se pone como ropas de colores o a veces es todo negro. Tiene un estilo bastante extravagante y mi papá siempre le ha dicho que ella es rara. Siempre, la palabra que usa es rara y es porque ella se pone y se decora como le da la gana. O sea, yo no lo veo raro, más bien lo veo diferente y cuando no cuadras con esa parte diferente de lo que la gente espera de ti, eres raro, no te va bien. Yo siento que mi hermana ha tenido un camino demasiado pesado y profundo con su estilo y con su forma de ser y con su forma de vestirse porque siempre fue diferente, siempre tuvo una manera más extravagante de ser y yo creo que sí sufrió mucho también en el colegio y probablemente en casa porque no está socialmente aceptado hasta que encontró un grupo en el que se siente tranquila, en el que se siente en paz, en el que se siente entendida. Y creo que ese proceso toma tantos años cuando no te dicen lo que te estoy diciendo ahorita, porque esto es algo que necesitas que te lo digan. Esto es un golpe de realidad para que entiendas que el hecho de que no te sientas feliz en ese grupo de amigos, en ese trabajo o en donde sea que estés, no tiene nada que ver contigo, sino que no estás siendo tú, no estás poniendo esos límites que necesitas poner para que te sientas en paz independientemente de si la gente te acepta o no te acepta. Creo que eso es mucha libertad. Así que para que tú puedas sentirte más tranquilo en este sentido, que si eres una oveja negra un día y una oveja blanca otro día, estés en paz los días que eres una oveja negra, estés en paz los días que no te sientes tan acorde a la sociedad, estés en paz el día que te quieras poner algo diferente y que no te vean raro o si es que te ven raro que ni siquiera te importe. Eso es libertad, literal, que no te importe. Para sacar a flote tu singularidad y que puedas reflexionar un poco en esto, te voy a dejar 3 ejercicios que te van a ayudar mucho. El primero es hacer una auditoría. Quisiera que agarres un papel y escribas 3 decisiones recientes, ¿ok? Que has tomado en tu vida, en el trabajo, con tus amigos. Y te respondas sin mentirte estas 3 preguntas. La primera es, ¿esto lo elegí o lo repetí? La segunda, ¿me representaba o me protegía del rechazo? Y la tercera, ¿lo habría hecho si nadie lo viera? Creo que es importante estas 3 preguntas en cualquier decisión que hayas tomado. Por ejemplo, yo, como son fiestas de mi ciudad, ya mismo en carnaval, sí hay como esta connotación social de a qué fiesta vas a ir y dependiendo de a qué fiesta vas, se te coloca literal y directamente en un grupo social. Yo estoy en estas de saber a qué fiesta quiero ir. Esto hace que yo elija o repita lo que mis amigos del colegio o mis otros amigos están haciendo. ¿Qué es lo que yo voy a elegir por mí misma?
me representa esta decisión de saber que probablemente no voy a ir a ninguna fiesta o que quiero ir a una fiesta que sea totalmente diferente al grupo social al que generalmente estoy y lo estoy haciendo por mí misma? ¿O estoy yendo hasta otra fiesta? Me cubre del rechazo y si es que no estoy en esta fiesta va a ser súper raro. Creo que es importante tomar en cuenta cualquier decisión que hayas tomado o cualquier ropa que te pongas, lo que comas, lo que desayunes, lo que sea. Otra decisión que yo recién tomé en el que puedo poner en práctica estas preguntas es, generalmente mi familia no come mariscos. Crecí en una casa en la que no se comía cerdo, ni mariscos, ni nada relacionado a eso. Hace un par de días estuve de viaje con mis abuelos y me fui por un plato que yo sabía que me iban a quedar viendo como raro porque tenía mariscos. Entonces, ese tipo de cosas es como, me da vergüenza, ¿será que sí? Porque es que yo al frente de mis abuelos no puedo comer mariscos, vengo de una familia que no come mariscos, pero al mismo tiempo está mi otra parte que me dice, come lo que te dé la gana y no importa lo que la gente piense de ti al final, es parte de mi familia, me van a seguir viendo igual, me van a seguir amando igual. Y esta decisión me lleva al segundo ejercicio, que es hacer micro rebeldías, ¿ok? Me gustaría que hagas una pequeña cosa que vaya en contra de la corriente sin explicarte, y no para provocar a la gente, ¿no? Sino para entrenar tu sistema nervioso a tolerar el hecho de no encajar. Mi mamá siempre le han gustado como las paredes blancas, las cortinas blancas, las cosas blancas o de colores neutros. Y recuerdo que yo estaba viviendo en mi propio departamento en la capital hace unos 3 años más o menos. Y mi mamá quería que la cortina del baño sea blanca, 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 blanca. Y todo el tiempo me estaba comprando cortinas blancas, todo el tiempo. Pero era mi casa y yo pasaba ahí todos los días y fue como un acto de micro rebeldía lo que hice, pero compré una cortina de otro color. Yo sabía que a ella no le iba a gustar y me había dicho como, ¿qué te pasa? El verde no va con el rosado. Y bueno, fue todo un show. Pero era mi casa, era mi departamento, yo estaba viviendo ahí y yo quería como demostrar esto de que no quería que sea como al gusto de ella, sino algo que probablemente a mí me gustó, aunque a ella no le guste. Entonces, poco a poco ese tipo de actitudes, aunque sean rebeldes, son micro rebeldías, sí forman límites en lo que la gente está esperando de ti. Y por último, quiero que trabajemos en frases que sean como límites, con calma obviamente y con respeto, para que tú puedas como irlo practicando. Entonces, puedes, por ejemplo, pensar en decir, esto no va conmigo o no me gusta, no sé, no me gusta tanto, no he visto esta película, sin dar tanta explicación, sin justificar y sin defenderte, ¿ok? A veces cuando a mí, por ejemplo, a ver, les voy a dar como un ejemplo personal. Si me dieron una moneda por cada vez que me han preguntado si yo he visto Harry Potter, probablemente, no sé si sería millonaria, pero tendría mucha plata. Me han preguntado tantas veces y mi respuesta siempre ha sido no. Y la gente es como, ¡oh! ¿No has visto Harry Potter? ¿Pero por qué? O sea, es un básico. Ok, entiendo que Harry Potter sí sea un básico en la vida de mucha gente. No es mi caso. No es que no va conmigo, me gusta mucho la ficción, simplemente no me ha llamado tanto la atención. Y sí creo que ha sido como un tema de conversación con más de una persona, 100%, porque me han dicho que cómo es posible, que si me gusta la ficción, cómo no me voy a ver Harry Potter, que me encanta. Y a veces yo no me explico tanto, o sea, creo que es una buena forma de decir, simplemente no me la he visto y ya. ¿Me la puedo ver? Sí. ¿No me ha llamado tanto la atención como a otras personas? Sí. ¿Se sorprenden? Sí. Pero no significa que yo me voy a estar defendiendo, justificando o explicando las razones por las que no me he visto por quedar bien. ¿Me hago entender? Como últimos recordatorios de este hermoso episodio, no eres más importante que nadie, pero tampoco eres menos. Y la cultura te va a pedir que te ajustes y tú puedes participar en la cultura sin desaparecer. Ser tú no te va a garantizar aceptación, pero te va a garantizar algo más raro hoy en día, que es no vivir actuando, ser auténtico y vivir en paz. La autenticidad, la singularidad, la pertenencia, la participación, todos estos conceptos que hemos visto hoy son importantísimos, no por ego, no porque yo soy auténtica y tú no, no porque yo soy singular y tú no, sino por no traicionarte a ti mismo, por el miedo de no ser socialmente aceptado. No sé cuál sea la situación en la que tú estás, ni tampoco sé en qué te va a ayudar todo lo que te estoy diciendo, pero estoy segura de que alguna vez te ha pasado y que vas a tener varias cosas que reflexionar después de esto, porque no es natural que nos enseñen a ser auténticos y autónomos. O sea, no es algo que te enseñan en ninguna parte, y siento que eso es algo que vas aprendiendo con los años
Y sí aprendes mucho desde el dolor porque llega un punto en el que cuando no eres lo que la gente espera, duele. Y entonces te pones a pensar que no está mal que te duela, si al final lo importante es que tú seas auténtico y te sientas en paz. Así que eso, pasajero, gracias por acompañarme en este episodio. Espero que las ideas hayan quedado súper claras porque me tomé mi tiempo para poderme organizar y explicar. Hay algunas cosas que merecen de muchísima más explicación y a veces no tengo como el tiempo suficiente porque siento que me podría quedar hablando esto horas. Pero espero que esto sea como un pequeño hint, como para que tú te puedas ir reflexionando a ti mismo, buscando maneras de ser auténtico, a pesar de que no gustes a los demás en muchas ocasiones. Si es que te gustó este episodio, segurísimo podemos hacer una segunda parte porque hay mucho más de lo que podemos hablar. Y si llegaste hasta aquí, estés en Spotify o en YouTube, quiero que comentes un emoji de una oveja, ¿ok? No tenemos ovejas negras en los emojis, no sé por qué será, qué raro, pero tenemos una oveja blanca, así que vamos a comentar esa ovejita. Y si quieres hablar más de este tema, siempre eres súper bienvenido a dejarme un DM en mis redes sociales, en Instagram o en TikTok, o incluso aquí, si quieres que alguien más lo lea. Y nada, gracias por tu tiempo el día de hoy y que tengas una hermosa semana. Nos vemos la siguiente. Un beso.